¿Qué pasaría si un solo error en el trabajo condujera a la exposición del crimen oculto de un multimillonario? El despertador sonó a las 4:47 a.m., 3 minutos antes de que Emily lo hubiera programado. De todos modos, estaba despierta, mirando la mancha de agua en el techo de su habitación que parecía un mapa de la nada. Una metáfora perfecta de su vida, pensaba a menudo. Emily Lawson se levantó del colchón raído. Sus articulaciones protestaban por el movimiento. A sus 29 años, ya se sentía décadas mayor, con su cuerpo soportando el peso de demasiados turnos dobles, demasiadas noches sin dormir, preocupándose por las facturas y demasiados sueños, cuidadosamente guardados como ropa de invierno en verano. A través de las paredes finas como el papel de su apartamento en Queens, podía oír a su hermano menor, Sam, moverse en su cama. La parálisis cerebral le dificultaba las mañanas. Sus músculos luchaban contra él incluso antes de abrir los ojos. Emily había aprendido a despertarse antes que él, a tener su medicación lista, a hacer que la transición del sueño a la conciencia fuera lo más suave posible. «Buenos días, Sol», susurró al entrar en la habitación de Sam. Su voz transmitía una calidez que ya no le llegaba a los ojos. A sus 24 años, Sam tenía el espíritu de alguien que nunca había dejado que su discapacidad lo definiera, pero Emily veía cómo luchaba, cómo su mente brillante estaba atrapada en un cuerpo que se negaba a cooperar. No tienes que... empezó Sam, pero ella ya estaba allí, ayudándolo a sentarse y acomodando sus almohadas. «Sé que no tengo por qué hacerlo», dijo ella, apartándole el pelo oscuro de la frente. «Quiero hacerlo». Era una mentira envuelta en verdad. Quería ayudarlo, pero el peso de tener que ayudarlo, de ser la única que podía ayudarlo, a veces parecía oprimirle el pecho. Su madre, María, ya se había ido a su turno en la lavandería nocturna del centro. A sus 56 años, María tenía las manos manchadas de detergentes industriales y la espalda encorvada tras años de levantar y clasificar la ropa de otros. Trabajaba de noche porque le pagaban un poco mejor, y en su mundo, cada dólar contaba. Emily preparó el desayuno y la medicación de Sam mientras él se subía a la silla de ruedas con dificultad. La rutina le era tan familiar que se había convertido en una especie de meditación. Medir las pastillas, comprobar la temperatura del agua, colocar todo a su alcance. «He estado trabajando en algo», dijo Sam de repente, con una voz tan emocionada que hizo que Emily se detuviera. «Un nuevo programa de diseño. Creo que podría ser lo suficientemente bueno como para venderlo». A Emily se le encogió el corazón. Sam era brillante con las computadoras. Había aprendido programación y diseño gráfico por su cuenta con cursos gratuitos en línea. Pero en su mundo, podría ser suficiente. Rara vez se traducía en ingresos reales. Los sueños eran lujos que no podían permitirse. «Qué maravilla, Sam», dijo, y lo decía en serio. «¿Me lo cuentas esta noche?» «Sí», dijo, pero ella captó un destello de decepción en sus ojos. Sabía tan bien como ella que esta noche a menudo significaba que Emily se desplomaba en la cama después de un turno de 16 horas, demasiado agotada para conversar. El teléfono de Emily vibró con un mensaje del restaurante. «¿Pueden cubrir la comida y la cena de hoy?» María llamó diciendo que estaba enferma. Otro turno doble. Otro día en que sus sueños se desvanecen. Besó a Sam en la frente y agarró su delantal de camarera del gancho junto a la puerta. «Nos vemos esta noche», prometió, sabiendo que quizá no llegaría a casa hasta después de medianoche. El metro a Manhattan estaba abarrotado por el ajetreo matutino, cuerpos apretados en una miseria compartida. Emily estaba de pie, agarrada, a la barandilla, rodeada de gente con trajes caros que se dirigía a trabajos importantes, a reuniones que cambiarían el mundo con pequeños detalles. Se preguntó qué se sentiría tener un trabajo que significara algo más que sobrevivir. Una vez creyó que sería una de ellas. Estudió diseño gráfico en un colegio comunitario
y ganó premios por su portafolio. Los profesores decían que tenía talento natural y un ojo para la narrativa visual. Pero el talento no le alcanzaba para pagar la fisioterapia de Sam, ni la medicación para la artritis de María, ni el alquiler de su pequeño apartamento. Entonces guardó su carpeta en un cajón y aprendió a equilibrar platos en lugar de composiciones, a recordar órdenes en lugar de teoría del color. Chez Laurent era de esos restaurantes que salían en revistas, donde un solo plato principal costaba más de lo que Emily ganaba de propinas en una noche tranquila. Las lámparas de araña de cristal proyectaban una cálida luz sobre los manteles blancos, y la clientela hablaba con la seguridad de quienes nunca se habían preocupado por el alquiler. Emily se ató el delantal y se miró en el espejo del baño. Del personal. Había perfeccionado el arte del servicio invisible, presente cuando se la necesitaba, ausente cuando no, profesional pero no memorable. En lugares como este, el personal estaba destinado a ser fantasmas que traían comida por casualidad. La mesa 12 solicita a su camarero habitual, dijo Marcus el maître, apareciendo a su lado. El señor Harrison ha vuelto, Thomas Harrison. Incluso Emily, que prestaba poca atención a las noticias de negocios, conocía el nombre. Magnate tecnológico, filántropo, el tipo de multimillonario que aparecía en portadas de revistas con titulares sobre cómo cambiar el mundo. Cenaba en Chez Laurent todos los meses, siempre en la mesa 12, siempre con diferentes socios. Entendido, dijo Emily, alisándose el pelo. Harrison era educado pero distante, como solían ser los ricos, con el personal de servicio. No cruel, simplemente existía en un universo diferente donde personas como Emily formaban parte del decorado. Ella le había servido docenas de veces, pero él nunca la había mirado el tiempo suficiente para recordar su rostro. La mesa 12 se encontraba en el rincón más exclusivo del restaurante, donde los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista de Central Park que probablemente costaba más por metro cuadrado que todo el apartamento de Emily. Thomas Harrison ya estaba, sentado cuando ella se acercó. Pero hoy no estaba solo con su habitual desfile de ejecutivos e inversores. El hombre frente a él era más joven, quizá de unos 30 y tantos, con esa energía nerviosa que su traje caro apenas podía contener. No dejaba de mirar su teléfono, ajustarse la corbata y lanzar miradas preocupadas al maletín del portátil junto a su silla. «Buenas noches, señor Harrison», dijo Emily con una calidez practicada. «¿Comenzará con lo de siempre esta noche?» Harrison levantó la vista, y por un instante, Emily creyó ver algo parecido a un reconocimiento en sus ojos. Pero se le pasó rápidamente, reemplazado por su habitual sonrisa cortés. En realidad, Emily, se llama Emily, ¿verdad? Les presento a Greg Taylor, mi director financiero. Greg. Ella es Emily. Nos atiende de maravilla. Greg Taylor apenas la miró, demasiado concentrado en sacar su portátil de la bolsa. «Sí, hola», murmuró, y de inmediato se volvió hacia Harrison. «Tom, lo siento mucho, pero esta presentación es crucial, y mi portátil está fallando otra vez. El departamento de informática dijo que lo arreglarían esta mañana, pero... Está bien, Greg», dijo Harrison, aunque Emily percibió un atisbo de irritación. «Nos las arreglaremos sin... las diapositivas. No, esto es importante», insistió Greg, abriendo la laptop y presionando el botón de encendido. La pantalla parpadeó débilmente y luego se apagó. «Maldita sea, aquí están todas nuestras proyecciones trimestrales, la asignación de fondos para el orfanato, todo». Emily se encontró prestando atención a pesar suyo. Siempre se le había dado bien la informática. Era una de las habilidades que había adquirido durante sus estudios de diseño gráfico. Sam le había enseñado aún más con los años, compartiendo con ella su pasión por la tecnología. «Quizás podrías intentar mantener presionado el botón de encendido durante 10 segundos y luego reiniciar», sugirió en voz baja. Ambos hombres la miraron con sorpresa, como si de repente un mueble hubiera hablado. «¿Sabes de informática?»
Preguntó Greg con la desesperación reflejada en su voz. Un poco, admitió Emily. Estudié diseño gráfico. Tuve que aprender a resolver problemas. Harrison se recostó en su silla, observándola con renovado interés. ¿Diseño gráfico? Vaya cambio de carrera. Emily sintió que se le subían las mejillas. No le avergonzaba ser camarera, pero explicar por qué alguien con estudios atendía mesas siempre le parecía como admitir un fracaso. Circunstancias familiares, dijo simplemente. Greg ya le acercaba la laptop. Por favor, ¿podrías echarle un vistazo? Esta reunión es crucial para varios proyectos. Emily dudó. Tocar la propiedad personal de un cliente iba contra la política del restaurante. Pero la desesperación en los ojos de Greg era genuina. Y Harrison la observaba con curiosidad, no con desaprobación. Puedo intentarlo, dijo, sentándose en la silla vacía junto a Greg. Pero debo mencionar que nuestra política de soporte técnico. Asumiré toda la responsabilidad, dijo Harrison. Greg tiene razón, esto es importante. Los dedos de Emily encontraron el ritmo habitual de la resolución de problemas. Mantenía pulsado el botón de encendido, contaba hasta 10, volvía a intentarlo. La pantalla se encendió, mostrando la pantalla de inicio de sesión de Windows. Allá vamos, dijo, comenzando a deslizar la computadora portátil hacia Greg. Espera, dijo, escribiendo frenéticamente su contraseña. Déjame asegurarme de que todo sigue ahí. El escritorio se cargó, con los iconos dispersos por la pantalla de forma caótica, como quien guarda todo en el escritorio en lugar de organizar carpetas. Emily no pudo evitar notar la desorganización. Su formación en diseño gráfico le había inculcado un amor por el orden visual que se extendía a los espacios digitales. Greg, tu escritorio es un desastre, dijo Harrison divertido. ¿Cómo encuentras algo? Tengo un sistema, murmuró Greg, haciendo doble clic en las carpetas al azar. ¿Dónde guardé esa presentación? Emily lo observaba abrir y cerrar carpetas, cada vez más nervioso. Los movimientos del ratón eran erráticos, haciendo clic sin propósito. Se encontró inclinándose hacia adelante, con sus instintos organizativos despertando. ¿Puedo?, preguntó, señalando el panel táctil. Greg asintió agradecido y se reclinó. La cursor de Emily se movió con eficiencia por la pantalla, abriendo el explorador de archivos y navegando hasta la carpeta de documentos. Pudo ver la lógica de la estructura de archivos, aunque no fuera evidente a primera vista. Allí estaba la carpeta Presentaciones del 4T. Pero al hacer clic, algo más le llamó la atención. Una carpeta con la etiqueta Asignación de fondos para orfanatos estaba justo al lado de los informes trimestrales. Algo en el nombre le pareció extraño. ¿Por qué los datos de asignación financiera estarían separados de otros documentos financieros? Encontré los archivos de tu presentación, dijo, colocando el cursor sobre la carpeta Q4. Perfecto, dijo Greg, pero su voz había cambiado. Ahora había tensión, y cuando Emily lo miró, vio que sus ojos estaban fijos en la pantalla con una intensidad que parecía desproporcionada. Sin pensarlo, impulsada por la misma curiosidad que la había hecho sobresalir en sus cursos de diseño, el cursor de Emily se dirigió hacia la carpeta del orfanato. En realidad, déjame... empezó Greg, tomando la computadora portátil. Pero Emily ya había hecho doble clic. La carpeta se abrió, revelando una hoja de cálculo que le cortó la respiración. Columnas tras columnas de números, transacciones, números de cuenta. Pero fueron los encabezados los que le aceleraron el corazón. Importe asignado, importe desviado, transferencia de cuenta personal, enrutamiento de las Islas Caimán. Ojos de Emily recorrieron la pantalla rápidamente mientras su mente procesaba lo que veía. Cientos de miles de dólares que deberían haber ido a orfanatos, redirigidos en cambio a cuentas con el nombre de Greg. No solo una o dos veces, sino sistemáticamente, a lo largo de meses. «Oh, Dios mío», susurró. Greg se abalanzó sobre la computadora portátil
y la cerró de golpe con tanta fuerza que el sonido resonó por todo el restaurante. ¿Todo bien por aquí?, preguntó Harrison con tono cortante. Había notado la tensión repentina, la palidez de Greg, la mirada fija de Emily al portátil cerrado como si fuera a explotar. Bien, dijo Greg rápidamente. Solo dificultades técnicas. Pero la mente de Emily daba vueltas. Lo que había visto no podía justificarse como dificultades técnicas. Había visto suficientes documentos financieros en sus cursos de negocios como para reconocer la malversación de fondos al instante. Greg Taylor no solo movía dinero, sino que lo robaba. De orfanatos. Debería volver a trabajar, dijo Emily en voz baja mientras empezaba a levantarse de la silla. Emily, la voz de Greg la detuvo en seco. Cuando se giró, su mirada era dura y calculadora. Agradezco tu ayuda con la computadora, pero espero que entiendas que lo que hayas visto es que la información financiera de los clientes es confidencial. No era una petición, era una amenaza, envuelta en cortesía, pronunciada con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Harrison los miró, percibiendo un subtono que no entendía. «Greg, ¿qué pasa?» «Nada», dijo Greg con suavidad. Emily solo estaba ayudando con un problema técnico. ¿Verdad, Emily? El corazón de Emily latía con fuerza al comprender la situación en la que se encontraba. No se trataba solo de ver información confidencial. Se había topado con algo más grande, algo que podría destruir vidas, incluida la suya. Claro, logró decir. Me alegra poder ayudar. Pero al alejarse de la mesa 12 con piernas temblorosas, supo que nada volvería a ser igual. Las cifras que había visto se le quedaron grabadas en la memoria. $847,000 desviados del orfanato Children's Haven. $623,000 del hogar de niños St. Mary's. Cuenta tras cuenta, robo tras robo. Greg Taylor robaba a huérfanos. Y ahora Emily era la única que lo sabía. Emily se movió como una sonámbula durante el resto de su turno. Tomaba pedidos, servía vino, retiraba platos, todo mientras su mente daba vueltas a lo que había visto. Las cifras no dejaban de brillar en sus ojos. 847,000, 623,000. Dinero que debería haber estado alimentando a niños, dándoles ropa, educación y esperanza. En cambio, estaba en las cuentas offshore de Greg Taylor. Cada vez que pasaba junto a la mesa 12, sentía la mirada de Greg sobre ella. Él y Harrison estaban enfrascados en una conversación sobre las proyecciones trimestrales y la expansión del mercado. Pero Emily captó cómo la mirada de Greg seguía sus movimientos por el restaurante. La observaban, la evaluaban por la amenaza que representaba. Cuando su turno por fin terminó a las 11 de la noche, a Emily le temblaban las manos mientras se desataba el delantal. Los demás camareros charlaban sobre sus propinas, sus planes para el fin de semana y los chismes habituales de fin de turno. Emily asintió y sonrió cuando correspondía, pero por dentro se sentía ahogada. El viaje en metro a casa fue un torbellino, de luces fluorescentes y rostros desconocidos. Emily se miró fijamente en la ventana oscura, intentando procesar lo que había aprendido. No era ingenua respecto al mundo. Crecer en la pobreza le había enseñado que la vida era injusta, que los ricos se regían por reglas diferentes. Pero esto era diferente. Esto era un crimen. Y ella era la única que lo sabía. Sam seguía despierto cuando llegó a casa, encorvado sobre su ordenador en la sala. El resplandor azul de la pantalla iluminaba su rostro mientras sus dedos se movían por el teclado con sorprendente velocidad y precisión. «Hola», dijo Emily, dejando el bolso junto a la puerta. «Te has levantado tarde». «Perdí la noción del tiempo», dijo Sam sin apartar la vista de la pantalla. «He estado trabajando en ese programa del que te hablé. Creo que es realmente bueno. De verdad, muy bueno». Emily se movió detrás de su silla y miró la pantalla. Sam había diseñado lo que parecía una interfaz de gestión de proyectos, clara e intuitiva,
con funciones que ella nunca había visto. Es para freelancers, explicó Sam, con una emoción palpable. Verás, la mayoría de las herramientas de gestión de proyectos están diseñadas para grandes equipos y grandes empresas. Pero los freelancers, sobre todo los que tienen discapacidades como yo, necesitamos algo diferente. Algo que registre no solo plazos y tareas, sino también niveles de energía, necesidades de accesibilidad y estilos de comunicación con los clientes. A pesar de todo lo que le daba vueltas en la cabeza, Emily sintió una oleada de orgullo. La interfaz de Sam era brillante. Resolvía problemas que ni siquiera sabía que existían. Sam, esto es increíble, dijo con sinceridad. ¿Se lo has enseñado a alguien? Esa es la cuestión, dijo Sam, volviéndose hacia ella. He estado investigando cómo conseguir financiación para algo así. Capital riesgo, inversores ángeles, todo ese mundo. Pero, necesitas contactos, necesitas conocer gente que conozca gente. Y nosotros, señaló su pequeño apartamento. Nosotros no nos movemos precisamente en esos círculos. A Emily se le encogió el corazón. Allí estaba su brillante hermano, creando algo verdaderamente innovador, algo que podría cambiar vidas, pero sin contactos, sin capital, sin acceso. Al mundo del poder y el dinero, su invento podría no ver la luz jamás. Mientras tanto, hombres como Greg Taylor robaban a los huérfanos y se salían con la suya porque se movía en esos círculos. Tiene que haber una manera, dijo Emily, pero incluso mientras lo decía, sabía lo hueco que sonaba. Quizás, dijo Sam, pero su tono sugería que no lo creía. En fin, ¿qué tal el trabajo? Emily casi se lo contó. Las palabras estaban ahí, quemándole la garganta. ¿Pero qué diría? ¿Que había descubierto un crimen pero no podía hacer nada al respecto porque solo era camarera? ¿Que se había topado con la corrupción pero no tenía pruebas, ni aliados, ni forma de defenderse? Turno largo, dijo en cambio. Me voy a la cama. Pero no pudo conciliar el sueño. Emily yacía en la oscuridad, mirando al techo, con la mente acelerada. Pensó en los orfanatos que había visto mencionados en los archivos de Greg. Niños que se acostaban con hambre mientras Greg Taylor se compraba otra casa de vacaciones. Niños que usaban ropa donada mientras él financiaba su lujosa vida. Pensó en Sam, cuya mente brillante podría cambiar el mundo si tan solo tuviera la oportunidad. En María, cuyas manos estaban destrozadas por años de trabajo manual que apenas le pagaban lo suficiente para sobrevivir. En ella misma, cuyos sueños habían sido cuidadosamente desechados porque la supervivencia se anteponía a la ambición. El sistema estaba manipulado. Siempre lo había sabido, pero verlo tan claramente reflejado en esas hojas de cálculo lo hacía imposible de ignorar. Personas como Greg Taylor podían robar cientos de miles de dólares y dormir tranquilos en su mansión, mientras que personas como su familia se mataban trabajando solo para tener un techo. Pero, ¿qué podía hacer? Al respecto, Emily no durmió esa noche. A las 5 de la mañana estaba sentada a la mesa de la cocina con su portátil, una máquina antigua que Sam le había reparado, mirando fijamente una barra de búsqueda de Google en blanco. Ella escribió, ¿cómo denunciar delitos financieros? Los resultados fueron abrumadores. Divisiones de delitos financieros del FBI, programas de denuncia de irregularidades de las CES, fiscalías estatales. Cada página que consultaba parecía requerir más credenciales, más pruebas, más recursos de los que tenía. Intentó con ¿cómo denunciar la malversación de fondos de beneficencia? Y obtuvo resultados similares, además de historias de terror sobre denunciantes cuyas vidas fueron destruidas por denunciar. Personas que perdieron sus empleos, enfrentaron represalias legales y vieron su reputación arruinada por enemigos poderosos. Emily cerró la laptop y se tapó la cabeza con las manos. Era camarera, tenía un título universitario y su familia dependía de sus ingresos. ¿Qué posibilidades tenía contra el director financiero de un multimillonario? Pero entonces recordó el programa de Sam.
la brillantez atrapada por las circunstancias. Pensó en los niños cuyo dinero Greg había robado. Niños que nunca tendrían defensores con el poder suficiente para luchar por ellos. Abrió de nuevo la computadora portátil y comenzó un tipo de búsqueda diferente. Emily pasó la mañana investigando a Greg Taylor. Tenía 42 años, estaba casado y tenía 2 hijos, y asistía a una escuela privada en Connecticut. En su perfil de LinkedIn aparecía un MBA de Wharton y una década de experiencia en la gestión de fondos para organizaciones sin fines de lucro antes de unirse a la empresa de Harrison. Formó parte de las juntas directivas de 3 organizaciones benéficas y Forbes lo había citado por su gestión ética del patrimonio. La tapadera perfecta para alguien que estafa a las poblaciones más vulnerables imaginables. Pero Emily necesitaba pruebas. Pruebas reales. No solo lo que había visto en la pantalla de una computadora portátil. Necesitaba documentación, registros de transacciones, algo que fuera imposible de negar. Fue entonces cuando recordó algo de sus cursos de diseño, gráfico, diseño de información. El profesor les había enseñado a hacer accesibles datos complejos, a contar historias mediante la representación visual, a hacer visibles los patrones invisibles. Quizás no pudiera investigar como un detective ni procesar como un abogado, pero sí podía crear. Podía visualizar. Podía contar una historia imposible de ignorar. Emily abrió su programa de diseño, versiones antiguas de Photoshop e Illustrator que Sam le había ayudado a piratear años atrás, y empezó a esbozar ideas. ¿Y si pudiera crear una infografía que mostrara el robo visualmente? ¿Y si pudiera crear una cronología que mostrara la naturaleza sistemática del delito? Pero aún necesitaba datos, números reales, no solo lo que había vislumbrado. Fue entonces cuando Emily tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ella regresaba al restaurante, y esta vez iba preparada. A Emily le temblaban las manos mientras se preparaba para su turno esa noche. Había pasado horas investigando, planeando, intentando convencerse de que era lo correcto. Lo más inteligente sería olvidar lo que había visto, centrarse en las necesidades de su familia, pasar desapercibida, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esas cifras. $847,000 de Children's Haven, $623,000 de St. Mary's Home. Dinero que sí, debería haber comprado comida, ropa, atención médica y esperanza. No podía ignorar lo que sabía, y no podía vivir consigo misma si no hacía nada. Emily siempre había tenido facilidad para recordar detalles. Eso era parte de lo que la convertía en una excelente camarera. Podía recordar pedidos complejos, restricciones dietéticas y preferencias de los clientes. Esta noche, usaría esa habilidad para algo más importante que recordar si alguien quería su filete al punto. También había preparado otras herramientas, una pequeña memoria USB que Sam le había regalado por Navidad, tan pequeña que podía guardarla en la palma de la mano y ocultarla, su teléfono, completamente cargado, con la cámara lista. Y lo más importante, un mapa mental de la red Wi-Fi del restaurante que había memorizado ayudando a otros clientes con problemas de conexión. Greg y Harrison no tenían previsto cenar esa noche, pero Emily se había enterado de que Greg solía venir por la tarde para aprovechar el ambiente tranquilo del restaurante para atender llamadas de trabajo. Efectivamente, cuando llegó para su turno, Marcus le dijo que el señor Taylor había solicitado una mesa en un rincón para un almuerzo de trabajo. El corazón de Emily latía con fuerza al acercarse a su mesa. Greg levantó la vista de su portátil, con la misma mirada despectiva que le había dirigido la noche anterior, pero ahora había algo más en su expresión. Recelo. Recordaba lo sucedido y estaba atento a cualquier señal que indicara que ella pudiera ser un problema. «Buenas tardes, señor Taylor», dijo Emily con profesionalidad. «¿Cenará solo hoy?» «Solo café», dijo Greg secamente. «Y necesito la contraseña del Wi-Fi». «Por supuesto». Emily dio la contraseña, observando cómo Greg conectaba su portátil a la red. Esto era lo que ella esperaba. Si su ordenador estaba
conectado a la misma red que los sistemas del restaurante, y si ella podía acercarse lo suficiente, durante las 2 horas siguientes, Emily le sirvió a Greg café una y otra vez, y cada visita a su mesa le daba la oportunidad de observar sus patrones de trabajo. Era descuidado con la seguridad digital. Dejaba la pantalla visible mientras atendía llamadas y no bloqueaba su computadora al ir al baño. En su tercera ida al baño, Emily hizo su movimiento. Se acercó a su mesa con el pretexto de recoger su café, pero en lugar de irse, conectó rápidamente la memoria USB de Sam a la laptop de Greg. Sam la había cargado con un programa que él había diseñado. No era malware ni nada ilegal, solo una herramienta sencilla que copiaba ciertos tipos de archivos si estaban presentes en un sistema conectado. Busca hojas de cálculo financieras, bases de datos, cualquier cosa con números, explicó Sam. No roba nada. Solo hace copias de archivos con ciertas palabras clave. Es completamente pasivo. Emily tenía 60 segundos antes de que Greg regresara. Observó cómo la pequeña luz de la memoria USB parpadeaba mientras se ejecutaba el programa de Sam. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que los demás comensales podían oírlo. 50 segundos. 40. 30. La luz dejó de parpadear. Emily sacó la memoria USB y se la metió en el bolsillo del delantal justo cuando Greg salía del baño. ¿Todo bien?, preguntó al verla en su mesa. Solo te estoy quitando la taza, dijo Emily con suavidad. ¿Te puedo traer algo más? Greg entrecerró los ojos ligeramente, pero negó con la cabeza. Solo la cuenta. Emily imprimió su factura con manos apenas temblorosas. Aceptó el pago con profesionalidad y lo vio empacar su portátil e irse. Solo. Entonces se permitió respirar. En el baño del personal, examinó la memoria USB. Parecía inofensiva, solo un pequeño trozo de plástico y metal. Pero si el programa de Sam había funcionado, podría contener las pruebas que necesitaba para exponer los crímenes de Greg. El resto de su turno transcurrió en un torbellino de nerviosismo. Emily servía mesas, tomaba pedidos y charlaba de cosas sin importancia, todo mientras la memoria USB parecía arderle en el bolsillo. Cuando por fin terminó su turno, prácticamente corrió al metro. Sam la estaba esperando cuando ella irrumpió por la puerta de su apartamento. ¿Funcionó?, preguntó inmediatamente. No lo sé, dijo Emily sacando la memoria USB. Llevo conectada 1 minuto más o menos. Sam tomó el disco duro y lo conectó a su computadora. Emily observó su rostro mientras navegaba entre los archivos copiados, y se le encogió el corazón al ver su expresión más seria. Dijo en voz baja, Esto es realmente malo. ¿Qué encontraste? Sam giró la pantalla hacia ella. Hojas de cálculo tras hojas llenas de datos de transacciones, números de cuenta, información de ruta. Pero era peor de lo que había visto el día anterior. El robo no se limitaba a orfanatos. Greg había estado robando dinero de albergues para personas sin hogar, bancos de alimentos, fondos de ayuda para desastres y organizaciones benéficas para la investigación del cáncer. Millones de dólares, desviados de las personas más vulnerables del mundo a las cuentas personales de Greg Taylor. «Tenemos que llevar esto a la policía», dijo Sam. Emily miró la pantalla, con la mente dando vueltas. ¿Con qué pruebas? ¿Podrían ser falsos? Y aunque no lo sean, ¿cómo explicamos cómo los obtuvimos? Estabas intentando ayudarlo con su computadora. ¿Y descargar accidentalmente sus registros financieros? Sam, podría ir a la cárcel por esto. Podríamos ir los dos a la cárcel. Se quedaron sentados en silencio por un momento, con el peso de la evidencia presionándolos. ¿Y entonces qué hacemos?, preguntó Sam finalmente. Emily miró a su hermano. Brillante, creativo, marginado por un mundo que no valoraba a la gente, como él. Luego miró la pantalla llena de dinero robado, recursos que podrían haber cambiado miles de vidas. Contamos la historia, dijo.
pero la contamos de una manera que no puedan ignorar. Emily no volvió a dormir esa noche. En cambio, se sentó frente a la computadora de Sam, diseñando lo que se convertiría en el proyecto más importante de su vida. Empezó con los datos, organizando los registros financieros de Greg en una cronología coherente. El robo se había prolongado durante 3 años, de forma sistemática y metódica. Greg había tenido cuidado de tomar pequeños porcentajes de múltiples fuentes, haciendo que cada robo individual pareciera insignificante, mientras la cantidad total ascendía a millones. Pero la formación en diseño gráfico de Emily le había enseñado a visibilizar los patrones. Creó un diagrama de flujo que mostraba cómo fluía el dinero de los donantes a las organizaciones benéficas y a las cuentas de Greg. Diseñó infografías que traducían cantidades abstractas de dólares a realidades concretas. ¿Cuántas comidas se podían comprar con $50,000? ¿Cuántos niños se podían alojar con $100,000? ¿Cuántos pacientes con cáncer podían recibir tratamiento con $200,000? «Esto es muy potente», dijo Sam, observando por encima del hombro mientras trabajaba. «¿Pero cómo vas a conseguir que la gente lo vea?» Fue entonces cuando Emily tuvo su segundo gran avance. No intentó competir con los medios tradicionales ni con las autoridades establecidas. Usaría la única plataforma donde la gente común podía llegar a audiencias extraordinarias: las redes sociales. «Vamos a hacer esto viral», le dijo a Sam. Emily nunca había sido particularmente activa en las redes sociales, pero comprendía su poder. Había visto cómo los movimientos crecían a partir de publicaciones individuales. Había presenciado injusticias expuestas por activistas persistentes y había presenciado cómo una historia adecuada podía captar la atención del público y no ceder. Durante la semana siguiente, Emily diseñó su campaña con la misma atención al detalle que antes dedicaba a sus estudios de diseño. Creó varias versiones de cada gráfico, algunas para Instagram, otras para Twitter, versiones optimizadas para Facebook y TikTok. Escribió un texto emotivo sin ser histérico, objetivo sin ser aburrido, urgente sin parecer desesperado. Lo más importante es que lo mantuvo todo en el anonimato, sin nombres, fotos ni información que la identificara. Era Whistleblower NYC. Una ciudadana más preocupada que había descubierto información que el público necesitaba ver. «¿Estás segura?», preguntó Sam mientras Emily se preparaba para publicar su primera entrada. «Una vez que esto se publique, no habrá vuelta atrás». Emily miró la pantalla. La publicación era sencilla. Una infografía que mostraba una sola transacción en la que $75,000 destinados a comidas en albergues para personas sin hogar se habían desviado a una cuenta en las Islas Caimán. El titular decía: «Mientras los neoyorquinos duermen en la calle, el dinero de la caridad financia vacaciones de lujo». «Estoy segura», dijo y presionó publicar. No pasó nada durante las primeras horas. Emily actualizaba la página obsesivamente, viendo cómo su publicación recibía varios me gusta y se compartía. Pero poco a poco, la cantidad de seguidores empezó a aumentar. Alguien con más seguidores la había compartido. Luego, alguien más. Al anochecer, la publicación ya había sido vista por miles de personas. Emily publicó su segunda publicación al día siguiente, una cronología que mostraba cómo el robo de Greg se había intensificado a lo largo de 3 años. Esta ganó impulso aún más rápido. Recibieron numerosos comentarios de personas que compartieron sus propias experiencias con el fraude a organizaciones benéficas, expresando su indignación por el robo sistemático a poblaciones vulnerables. Tercer día, Menge Charity Theft era tendencia en Twitter. Emily observó desde el restaurante cómo la noticia se difundía por las redes sociales. Los medios de comunicación comenzaron a retomar el hilo, investigando las afirmaciones en sus publicaciones. Los donantes de las organizaciones benéficas afectadas exigieron explicaciones. Los funcionarios del gobierno pidieron investigaciones.
y Greg Taylor empezó a sudar. Emily le sirvió café el jueves por la tarde, manteniendo una compostura profesional impecable mientras el caos lo rodeaba. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas que se negaba a contestar. La pantalla de su portátil mostraba noticias sobre fraudes benéficos, publicaciones en redes sociales pidiendo su arresto y comunicados de organizaciones que se distanciaban de sus acciones. ¿Todo bien, señor Taylor?, preguntó Emily con inocencia mientras le rellenaba la taza. Greg la miró con los ojos inyectados en sangre, con el estrés de 3 días grabado en su rostro. Por un instante, Emily creyó que la reconocería como la causa de sus problemas, pero buscaba a un enemigo poderoso, alguien con recursos y contactos. No podía concebir que su destrucción hubiera sido orquestada por una camarera invisible. Bien, dijo secamente. Muy bien. Pero Emily veía que nada iba bien. El mundo de Greg se desmoronaba, publicación viral tras publicación. Emily estaba de pie al borde de la cocina del restaurante, observando el caos que se desataba a través de la pequeña ventana de la puerta batiente. El comedor de Chez Laurent estaba más tranquilo que de costumbre. El murmullo habitual de los clientes adinerados había sido reemplazado por una tensión subyacente. Los equipos de noticias se habían reunido afuera, con las cámaras enfocadas, en la entrada, esperando a que Greg Taylor saliera. Su campaña había funcionado, quizás demasiado bien. El mundo la observaba ahora, y Emily sentía el peso de lo que había puesto en marcha. Su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Una notificación de la cuenta Whistleblower NYC. Otro medio de comunicación había publicado su historia, esta vez con un titular contundente. Director financiero de tecnología implicado en un fraude multimillonario a una organización benéfica. El artículo citaba sus infografías, sus cronologías y sus publicaciones meticulosamente elaboradas. Las denuncias anónimas habían inundado a las fuerzas del orden y el FBI había abierto una investigación. El nombre de Greg Taylor estaba en todas partes. Emily había mantenido su identidad oculta, pero el miedo la carcomía. ¿Y si alguien ataba los cabos? ¿Y si Greg se daba cuenta de que era ella? Había sido cuidadosa, sin vínculos rastreables, sin detalles personales, pero no podía quitarse la sensación de que caminaba sobre una cuerda floja sin red debajo. Sam había sido su ancla durante todo el proceso. Cada noche, revisaban el progreso de la campaña, ajustaban los gráficos y planificaban la siguiente publicación. Su programa había sido clave, extrayendo datos del portátil de Greg sin dejar rastro. Pero incluso Sam estaba nervioso ahora. Su optimismo habitual se veía atenuado por la magnitud de lo que habían hecho. Esto nos supera, había dicho la noche anterior en voz baja mientras estaban sentados a la mesa de la cocina. Una vez que el FBI intervenga, no habrá vuelta. ¡Atrás! ¿Estás listo? Ella no había contestado entonces, y todavía no sabía la respuesta ahora. La puerta principal del restaurante se abrió y Emily contuvo la respiración. Thomas Harrison entró con el rostro sombrío. No estaba con su séquito habitual de ejecutivos. En cambio, lo seguía un hombre con traje oscuro vestido de civil, pero sin duda un agente del orden. Emily reconoció a ese tipo por haber vivido años en un barrio donde la policía era una presencia constante. Harrison se dirigió directamente a la mesa 12, donde Greg ya estaba sentado, con su portátil cerrado por una vez. Greg estaba pálido y jugueteaba con una servilleta. Emily observaba desde la cocina, con el corazón latiéndole con fuerza. No podía oír la conversación, pero sí interpretar su lenguaje corporal. Harrison se controlaba, sus gestos eran precisos y deliberados. Greg se desmoronaba, con los hombros encorvados y la mirada perdida en la salida. El hombre del traje sacó una placa. Emily no pudo ver los detalles, pero el efecto fue inmediato. Greg se levantó bruscamente, volcando su taza de café. El líquido oscuro se extendió por el mantel blanco como una mancha, reflejando el desastre que había hecho de su vida. «Señor Taylor», dijo el hombre del traje, con la voz apenas alcanzada para que Emily la oyera.
Necesitamos que nos acompañe. Las protestas de Greg fueron débiles. Su voz se quebró al intentar discutir. Harrison retrocedió, con el rostro impenetrable, pero Emily vio la traición en sus ojos. Había confiado en Greg. Había construido un imperio con él, solo para descubrir que se basaba en futuros robados. Mientras el hombre del traje conducía a Greg hacia la puerta, los equipos de noticias afuera estallaron en un frenesí de flashes y preguntas a gritos. Emily regresó a la cocina con manos temblorosas. Se acabó. Greg Taylor enfrentaría la justicia, o al menos, el principio de ella. Pero para Emily, no había terminado. Todavía no. Esa noche, Emily se sentó con Sam en su apartamento con la memoria USB sobre la mesa, como una reliquia de su rebelión. Estaban dando las noticias. Un reportaje apagado que mostraba a Greg Taylor esposado y cabizbajo mientras lo conducían a un edificio federal. El reportero mencionó pistas anónimas y pruebas contundentes que habían dado pie a la investigación. Las infografías de Emily aparecieron en la pantalla, atribuidas a un denunciante desconocido. «Lo logramos», dijo Sam, con una mezcla de asombro e incredulidad en su voz. «Lo lograste, Em», Emily negó con la cabeza. «Lo logramos. Tu programa, tus ideas, no habría sido posible sin ti». Sam sonrió, pero había preocupación en sus ojos. «¿Y ahora qué? No vas a seguir siendo whistleblower en NYC, ¿verdad?» «No», dijo Emily con firmeza. «Ya está. Las pruebas están ahí. El FBI tiene todo lo que necesita». Pero incluso mientras lo decía, sabía que la lucha no había terminado del todo. Whistleblower NYC había impulsado un movimiento, con activistas y periodistas investigando a fondo el fraude a organizaciones benéficas, exponiendo a otros Greg Taylor en la sombra. Emily había iniciado algo que no se detendría con un solo arresto. Aún así, sintió un atisbo de esperanza por primera vez en años. El dinero que Greg había robado sería rastreado, recuperado donde fuera posible y devuelto a las organizaciones benéficas que había robado. El refugio infantil tendría camas nuevas. El hogar de niños, St. Mary, tendría libros y computadoras. Tal vez, solo tal vez, el mundo podría ser un poco menos manipulado para personas como ella y Sam. A la mañana siguiente, Emily llegó a Chez Laurent para su turno, esperando el caos habitual de un brunch abarrotado. En cambio, encontró a Thomas Harrison esperando junto a la entrada del personal, con una expresión más suave que nunca. «Emily», dijo, y ella se quedó paralizada. Nunca le había hablado, salvo para tomarle nota. «¿Podemos hablar?» Se le revolvió el estómago, pero asintió y lo siguió hasta un rincón tranquilo del restaurante. Los demás camareros la miraron con curiosidad, pero nadie se atrevió a interrumpirla. «Sé que fuiste tú», dijo Harrison en voz baja. «Las infografías, la cronología, tenía tu toque».